Manduricio, filipino, sapo culiado, pelado o el camaleón. En esta nueva edición de Archivo Criminal repasaremos la historia de El Filipino Gómez, un hombre que actualmente purga una condena de 30 años de prisión por 2 salvajes homicidios y que además aparece vinculado en otros 2 asesinatos cometidos con similares características y en distintas localidades de la provincia de Misiones. Según consta en documentos judiciales, El Filipino Gómez nació el 17 de mayo de 1980 en la ciudad de Oberá y en poco tiempo se encargó de escribir un extenso prontuario basado en diferentes delitos, desde hurtos cometidos cuando era menor de edad hasta cruentos homicidios cometidos bajo un mismo modus operandi: generar la confianza de su víctima y luego asesinarla. La primera vez que el nombre de Gómez apareció asociado a un homicidio fue el 7 de septiembre del año 2009, cuando un peluquero identificado como Elio Escarván fue asesinado de múltiples heridas cortantes en el cuerpo en su casa de la localidad de Guaraní. La investigación reconstruyó que tras el ataque y mientras luchaba por su vida, Elio Escarván llegó hasta la casa de su hermano ubicado en el fondo de la misma propiedad y prácticamente con el último de sus suspiros alcanzó a decirle a su hermano quién había sido su agresor: Manduricio. Después de eso, Escarván llegó a ser trasladado al Hospital Samik de Oberá, pero desafortunadamente falleció a las pocas horas como consecuencia de al menos 10 heridas cortantes recibidas en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, para ese entonces, los investigadores policiales ya contaban con la información que había aportado el hermano de la víctima y de esa forma constataron que el hombre detrás del homicidio era Gómez, un viejo conocido del mundo del AMPA que registraba antecedentes desde aproximadamente 1995, cuando cayó por primera vez mientras era menor de edad a consecuencia de un hecho de hurto. Así fue que las autoridades ordenaron entonces la búsqueda y captura de Marcelo Fabián Gómez, pero el hombre se la pasó huyendo por diversas localidades de la provincia y comenzó también a utilizar otras identidades. Su nombre volvió a quedar bajo la lupa el 17 de septiembre del año 2010, cuando se reportó el hallazgo sin vida de un anciano enterrado en un mandiocal de su propiedad en la localidad de Loreto. La víctima de ese hecho fue identificada como Anastasio dos Santos y las sospechas apuntaron de entrada hacia un hombre que tiempo atrás había llegado a la casa del anciano pidiéndole trabajo. Ese hombre sospechoso se hacía llamar Hugo Flores, pero en una de las tantas inspecciones oculares que realizó la policía en el lugar del hecho, encontró debajo de una viga un documento a nombre de Manduricio o el filipino Marcelo Fabián Gómez, y de esa forma los pesquisas confirmaron que el misterioso hombre detrás del homicidio no era otro que el homicida ya buscado en la localidad de Guaraní. Sin embargo, el peligroso delincuente iba a continuar prófugo varios meses más e iba a volver a atacar, fiel a su estilo, aprovechándose de la confianza que generaban sus víctimas, ofreciéndose para realizar cualquier tipo de changa y luego asesinarlos de manera cruel para robarle algunos objetos de valor. Es que la detención de Marcelo Fabián Gómez recién pudo ser concretada el 3 de noviembre del año 2010, mientras la policía de Misiones ya estaba investigando otros 2 crímenes registrados en Garupá y Posadas en fechas previas y posteriores al crimen de Dos Santos en Loreto. Uno de esos hechos se registró el 13 de febrero del año 2010 en Garupá y la víctima fue identificada como Anastasio Suárez, un chipero de 44 años en aquel entonces. Las crónicas de la época indican que durante esa madrugada Suárez había estado compartiendo una ronda de tragos con uno de los inquilinos que alquilaba una de las humildes piezas que tenía en su propiedad en el barrio de Ñuporá, hasta que en determinado momento terminó siendo agredido a golpes y descartado en un pozo de agua. Los exámenes forenses practicados luego certificaron que Suárez había sido agredido con un objeto contundente que le provocó hundimiento y estallido de cráneo, lo que grafica la demencial saña del hecho cometido. El homicidio fue descubierto varios días después, cuando uno de los vecinos de Suárez pasó por enfrente de la vivienda y notó que la misma estaba abierta, e ingresó y notó que también faltaban algunos artículos del hogar, como por ejemplo la heladera, una pileta de la cocina e incluso un inodoro. Cuando se reportó la desaparición del dueño de casa, intervino la policía y en uno de los rastrillajes hechos en el lugar dieron con el cuerpo de la víctima en estado de putrefacción en el interior de un pozo de agua que estaba en el fondo del mismo terreno. La investigación nuevamente se posó en ese misterioso inquilino que después del hecho no volvió a aparecer por el lugar.
y de acuerdo a los testimonios recogidos en la zona, los pesquisas pudieron saber que ese inquilino se hacía llamar Hugo Flores, la misma identidad que utilizó el hombre que meses después engañó y presuntamente asesinó a Dos Santos en Loreto. El otro hecho que se estaba investigando en Posadas cuando se concretó la captura de Gómez fue el homicidio de Juana Ferreira, de 75 años. El crimen de la mujer se registró el 30 de octubre del año 2010 en su casa del barrio Palomar, en inmediaciones a la comisaría tercera. El caso fue descubierto por un canillita que todos los días le llevaba el diario a la mujer, pero como ese día la mujer no atendió al llamado a su puerta, decidió entrar a la casa y allí se encontró con la anciana sin vida sobre un charco de sangre. En primera instancia, la policía informó que el hecho pudo haberse tratado de una muerte accidental, teniendo en cuenta que la mujer se movilizaba utilizando un bastón. Sin embargo, la autopsia posterior permitió establecer que la mujer había sido víctima de una brutal paliza que le provocó hundimiento de cráneo y la fractura de algunas costillas. Con esa información, los investigadores empezaron a trabajar en el caso y las sospechas apuntaron hacia un hombre que en los últimos días había sido visto hablando con la mujer en la vereda de la casa. Aparentemente, esa persona se dedicaba a hacer arreglos de techos y las características aportadas por los testigos coincidían con las características de Marcelo el Filipino Gómez, quien para ese entonces ya estaba siendo buscado por otros crímenes en la provincia. La detención del hombre finalmente se concretó el 3 de noviembre de 2010 mediante un operativo conjunto desplegado por los efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones y la por aquel entonces flamante Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas, SAIC, del Poder Judicial. Los pesquisas que estaban tras los pasos de Gómez habían establecido que el hombre tenía una novia en Candelaria y que esa mujer asiduamente venía de visita hacia Posadas. Con el tiempo lograron establecer que las visitas que hacía esa mujer eran hacia el Filipino Gómez y entonces la siguieron. De esa forma dieron con el paradero y la ubicación en el cual se escondía el peligroso homicidio. El hombre entonces fue atrapado mediante un procedimiento realizado en un inquilinato ubicado en cercanías a la zona de la ex cantera de Posadas. Por ese entonces, Gómez fue capturado por el homicidio de Escarbán en Guaraní y el de Dos Santos en Loreto, pero de acuerdo a los patrones detectados en los homicidios de Suárez y Ferreira, también fue vinculado con esos casos. A partir de su detención, el hombre comenzó su largo trajinar ante la justicia, esta vez acusado por crueles homicidios y nunca más volvió a salir en libertad. Por el homicidio de Elio Escarbán, el filipino Gómez fue condenado a la pena de 11 años de prisión luego de la firma de un juicio abreviado en el cual admitió su responsabilidad en el hecho, acuerdo que luego fue homologado y transformado en sentencia por el Tribunal Penal 1 de Oberá. Más tarde, en el año 2015, Marcelo el Filipino Gómez fue condenado por segunda vez, esta vez por el homicidio de Alcides Suárez en Garupá. En ese hecho, Gómez también admitió su responsabilidad y firmó un juicio abreviado en el cual aceptó una pena de 19 años de prisión, ante lo cual el Tribunal Penal 1 de Posadas decidió unificarle ambas sentencias y aplicarle una pena única de 30 años de prisión efectiva. La gravedad, la reincidencia y reiteración de la conducta demostrada por Gómez Marcelo Fabián en la comisión de nuevos delitos demuestran la peligrosidad e incorregibilidad del reo. Se consigna en el fallo que dispone que el imputado debe permanecer privado de su libertad hasta el 2 de noviembre de 2040. De esta manera, el filipino, Manduricio o el camaleón deberá permanecer tras las rejas prácticamente la mitad de su vida, dado que fue detenido cuando tenía 30 años y recién podrá salir cuando cumpla los 60. Con 2 condenas confirmadas y otros 2 homicidios en los cuales aparece implicado, para muchos, Marcelo Fabián el Filipino Gómez se trata del primer homicida serial de la provincia de Misiones. Su figura alimenta interrogantes, temores y morbo, a punto tal que hasta fue inspiración de una serie policial misionera grabada y producida íntegramente en Misiones, Manduricio.